Bueno, hoy vamos a tocar un tema que se relaciona mucho con el bienestar y que a veces no tenemos mucho en cuenta, y es como el bienestar tiene que ver también con el entorno. No estamos solos como personas, pero compartimos con otros y también con la naturaleza, con el medio ambiente, y nos olvidamos muchas veces de esto. Para este tema tengo invitado a una autoridad en el tema, el doctor Saúl Franco. Él es médico, experto en salud pública, tiene tantos pergaminos que no los voy a mencionar todos, pero ha sido por muchos años profesor universitario, escritor, columnista del Espectador durante varios años, y su última labor, que realmente pues muy meritoria, fue comisionado de la verdad de 2017 a 2022, y creo que nos tiene que aportar mucho en este tema. Saúl, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Claudia, muchísimas gracias a ti, muy amable por esta invitación y felicitaciones por este espacio para compartir, para intercambiar y entre todos aprender y ojalá aumentar el bienestar. Bueno, Saúl, ¿qué tiene que ver en el bienestar la naturaleza, la paz y los demás? Bueno, pones temas bastante gruesos y entonces tenemos que, digamos, ir por partes. A mí me gusta primero que nos pongamos de acuerdo de qué estamos hablando, de qué hablamos cuando hablamos de bienestar, de qué hablamos cuando hablamos de buen vivir, de qué hablamos cuando hablamos de paz. Realmente creo que todos lo sentimos y lo vivimos diariamente. En el fondo el bienestar es poder vivir tranquilamente, es podernos sentir bien, pero tenemos, si escarbamos un poco, vemos que el bienestar es un producto. El bienestar no es como el punto de partida, sino como el punto de llegada. ¿De qué? De que los seres humanos tengamos, por una parte, resueltas las necesidades básicas. ¿Quién va a tener bienestar con hambre? ¿Quién va a tener bienestar sin un techo en el cual cubrirse, sin tener ropa? Y ya si avanzamos a otras necesidades como la educación, en este momento como la comunicación, son necesidades fundamentales. Entonces, digamos, una primera condición del bienestar es que los seres humanos tengamos resueltos, satisfechas las necesidades fundamentales. Pero no basta eso. El bienestar implica también que se nos garanticen los derechos fundamentales que tenemos. Y hay derechos que son esenciales. El derecho a la libertad, ¿no? El derecho a a moverse uno, a tomar sus propias decisiones. Estas cosas son importantísimas y son, digamos, como el sustrato del bienestar. Y finalmente quiero destacar, para el bienestar es también supremamente importante que las personas puedan desarrollar sus capacidades, sus potencialidades. Todos nacemos con ciertas inclinaciones, con ciertas aptitudes, y en la vida se nos van dando o se nos va negando la posibilidad de desarrollarlas. Si las logramos desarrollar, eso nos produce bienestar. Si no, nos produce frustración. Entonces, Claudia, para, digamos, cerrar este primer comentario, el bienestar es un producto y en el fondo, insisto, se traduce en tranquilidad, pero es una tranquilidad de satisfacción, de poder haber logrado esas cosas, de poder haber resuelto esos problemas. Y obviamente, nunca todo eso se resuelve, o sea, no hay una forma de resolver totalmente todas las necesidades, pero sí hay unos niveles en los cuales uno tiene lo básico y a veces un poco más y eso le produce bienestar. ¿Por qué planteo esto? Porque entonces tenemos que salir de esa comodidad como que el bienestar es algo dado, como que el bienestar está ahí. No, el bienestar hay que conseguirlo. Hay Y que eso yo creo, construirlo. exactamente, y eso yo creo que es un primer comentario ya propositivo. El bienestar no se nos da gratis. El bienestar lo tenemos que ganar, trabajar, conquistar cada día. ¿Cómo? Tratando de resolver esas cosas que decíamos y tratando de garantizar esas condiciones, esas precondiciones para poder uno realmente tener bienestar. Bueno, yo sí quiero saber por qué te interesó trabajar, digamos, en la construcción de la paz, por garantizar esos derechos fundamentales y ese bienestar para la gente y para las comunidades. ¿Qué te motivó a eso? Entonces vamos por partes.
hablemos, antes de entrar en esto, Claudia, para poder que redondeemos, comentar sobre la paz. Sí. Porque es que esa es otra categoría muy desgastada, y yo diría que en el caso colombiano, sobredesgastada. Yo diría que hoy en día la paz en Colombia, la categoría misma, inclusive a algunos les produce casi que cierto prurito, casi como que fuera una palabra de la que no se debería hablar. Eso, y es porque la paz se ha contaminado, se la han apropiado algunos gobernantes, ha sido prácticamente negada durante más de 60 años aquí en el país por este nivel de confrontación armada. Entonces ahí yo diría un descrédito de la paz. Y yo creo que hoy en Colombia es esencial recuperar el sentido y el derecho de la paz. ¿La paz cómo? Bueno, sobre la paz, Claudia, tú sabes, hay muchas definiciones, muchos conceptos. Yo me atrevería a señalar 2 o 3 que creo muy importantes. Hay un concepto que es inclusive anterior a Jesucristo. Cicerón, que como sabemos pues fue un prócer romano, Cicerón decía que la paz es el disfrute tranquilo de la libertad. A mí esa definición, ese concepto siempre me ha gustado, porque la paz es disfrute. La paz es una cierta, como decíamos antes, satisfacción y un disfrute de las libertades. Y de la libertad, no solo de la libertad de uno decidir, sino, como dijimos antes, de liberarse de esas necesidades fundamentales. Hay también un concepto negativo de la paz, que lo decían también algunos romanos, Tácito concretamente, que fue un poco posterior a Jesucristo, que decía que la paz es la desolación que queda después de la acción violenta de unos grandes poderes, que yo creo que, por ejemplo, hoy en Gaza, en Ucrania, viendo uno esas imágenes, en Yemen, dice realmente la paz tiene que ser algo que esté después de esto, o sea, después de que esto pasa, tiene que empezar a crecer algo nuevo, y eso nuevo que crece es la paz. Y para resumir, yo he venido conceptualizando esto de la paz, y me atrevo a decir que la paz es la convivencia tranquila en sociedades equitativas que garantizan los derechos y resuelven sus problemas sin matarse. Yo creo que ahí está como lo fundamental de la paz. Y entonces ahora sí, discúlpame, vuelvo a tu pregunta. No. Yo me interesé yo diría que desde chiquito prácticamente, y ya pues eso está bastante lejos. A mí me interesaba siempre como que los demás estuvieran bien, como que se pudiera compartir entre varios, como que hubiera un ambiente agradable y como que la gente estuviera satisfecha. Y eso ya pues después en la universidad se me fue volviendo como una meta, una necesidad como de que haya justicia, de que se respete a la gente, de que cada uno pueda expresarse tranquilamente. O sea, son unas cosas básicas que en Colombia además y en muchos países casi se ha vuelto pues que el que piense así es de izquierda. Y esto no es una cuestión de izquierdas y derechas. El bienestar, la justicia, la equidad, la vigencia de los derechos, esas son necesidades, derechos humanos fundamentales. Entonces a mí... Que nos competen a todos. A todos. Y que debemos todos luchar por ellos, y luchar por ellos no es ser de izquierda o de derecha, absolutamente, eso no tiene que ver con eso. Entonces a mí desde muy temprano me nació eso, y además, como me tocó ver desde muy temprano los coletazos de la violencia del 40 que me tocó ver, a mí no se me olvida que el primer muerto del que yo tengo memoria violento fue un policía del municipio donde yo vivía, que murió en esa violencia anterior, la que llamamos la violencia con mayúscula. Exactamente. Entonces a mí eso me fue haciendo ver la importancia de la paz, de que era muy conveniente vivir sin matarse. Y después, como me ha tocado prácticamente toda la vida vivir en esta confrontación armada en el país, entonces yo siempre he soñado con la paz y siempre he tratado de defenderla, y he hecho lo posible en los distintos escenarios, como líder estudiantil, en el trabajo, como profesional, como profesor, trabajar por esto. Y lo que comentaste ahora, creo que lo de la Comisión de la Verdad fue una especie de culminación de esa vida de lucha, de búsqueda de la paz, pero no la paz para mí, también para mí, pero la paz para todos. Es que si no es de todos, no es. No tiene sentido. O sea, estas cosas, el bienestar o es de todos o no es.
la paz o es de todos o no es. O sea, uno puede construir, digamos, pequeñas paces interiores, pero esas paces interiores necesitan un ambiente externo y tienen que ponerse al servicio de esa paz de todos los demás. Bueno, cuéntanos un poquito de tu relación con la naturaleza que a mí siempre me ha sorprendido y me gusta mucho cómo tú cuidas la matica, cómo te gusta saber el nombre de cada planta, cómo disfrutas, digamos, Sí. de mucho de la naturaleza. Pues yo diría que hay como dos raíces. Una raíz que es, digamos, ancestral. Yo vengo de familias originariamente campesinos. Mis dos abuelos, tanto el paterno como el materno, eran campesinos originariamente, ¿no? Y uno de ellos, sobre todo, desde muy temprano, me llevaba a la finca, me montaba a caballo, me enseñaba a cuidar los animales, las plantas, etcétera. Hay como una cosa ya, digamos, de historia. Pero además ya hay una cuestión, digamos, conceptual. Yo encontré hace ya varios años una categoría que para mí ha sido muy importante, que es el buen vivir, que quiero que la compartamos y aprovechar aquí este espacio tan bueno, que es supremamente cercana al bienestar y como estamos aquí en el bienestar sin límites, entonces podemos hablar del buen vivir. El buen vivir es una categoría que no viene pues no nos la importaron aquí, sino que es de aquí, es del área andina, es de las comunidades indígenas del área andina y que han defendido desde siempre que, que lo esencial es la vida, pero no solamente la vida humana, que nosotros somos muy homocentristas o que somos muy dados a que es la vida de la humanidad, no, es la vida de todo, de la naturaleza, la vida de los ríos, el agua, los árboles, los animales, el aire, etcétera. Y que entonces esa vida hay que cuidarla y que nuestra vida es una parte de esa vida. Y no es la vida que domina a las otras, sino una parte de eso. Por eso ellos dicen que no es que la naturaleza nos pertenezca, sino que nosotros pertenecemos a la naturaleza. Entonces, esta concepción del buen vivir como esta relación entre los seres vivos, ya no solamente entre los seres humanos, y esa posibilidad de una armonía en la vida con los demás, en la vida con las plantas, en la vida con las aguas, en la vida con el aire, en la vida con los animales y en la vida entre los seres humanos, a mí me parece que eso es una meta importantísima, que el sentido de la existencia es cuidar la vida, cuidar mi vida, cuidar la vida de los demás y no solamente de los demás seres humanos, sino de todos los seres. Esa concepción andina tan valiosa de nuestros antepasados, a mí me ha servido muchísimo y sigo pensando que en este momento defender la vida, no en abstracto, sino la vida en concreto, la vida de cada animalito que uno encuentra, la vida de cada planta con la que uno se relaciona, la vida de las aguas, como digo, etcétera, etcétera, y la vida de los demás seres humanos. Mire, en la Comisión de la Verdad para mí fue dramático ver cómo en Colombia, y ahí lo acabé de comprobar porque lo sabía desde antes, la vida se ha desvalorizado. Aquí la vida no vale nada, ¿no? Triste. Como en Guanajuato, pues para donde va ahora James. La vida tiene un valor muy grande y en Colombia la vida se ha desvalorizado o se le ha puesto unos valores comerciales. Yo recuerdo cuando la violencia de Pablo Escobar, que entonces un policía 20.000. valía 20.000 pesos y un teniente 200.000 y un mayor 2 millones y un ministro tanta plata y eso. Aquí en Colombia, eso es una expresión de esa degradación del valor de la vida. Tenemos que recuperar el valor de la vida, fundamentalmente de la vida humana, pero como lo he dicho y como nos han enseñado nuestros antepasados, el valor de toda la vida. Y que esta relación de los seres humanos entre nosotros y con la naturaleza, que el cuidado de esa vida sea la razón suprema de vivir. Que lo que importa no es cuánto uno gana, cuántas cosas tiene, sino qué tan bien es capaz de vivir y qué tanto aporta al buen vivir de los demás. Qué bonito. Saúl, yo siento, por ejemplo, yo personalmente que como que no sé qué podría yo hacer para la paz, sobre todo, porque pues digamos que tú nos explicas muy bien el buen vivir y eso que tú haces, que para mí ha sido ejemplo, cuidar la matica, echarle la agüita, con todo, eso me queda más fácil, pero por ejemplo, en el tema de la paz,
nosotros colombianos, pero el mundo entero en Ujú. guerras, ¿qué puedo yo hacer individualmente, sin ser política, sin ser nada de eso, para que pueda vivir en un entorno mucho más pacífico? Claudia, gracias por la pregunta porque es, yo diría, pues como la gran pregunta, porque es que si eso no lo sentimos como propio y si no vemos en qué campos podemos actuar, entonces realmente nos quedamos de brazos cruzados y la cosa sigue. Yo diría que hay varios niveles y me atrevo a destacar estos. Primero, yo creo que es muy importante uno trabajar su paz interior. Yo creo que si uno no tiene paz interior, es difícil que pueda ser, digamos, un trabajador, alguien que aporta a la paz con los demás. Y esa paz interior ya sí depende de cómo uno eh, da trámite a sus propios problemas, a sus propios conflictos, cómo maneja su carácter y eso. Yo creo que ahí todos tenemos muchísimo por hacer, pero ese es apenas, yo diría, un punto inicial, de que uno trabaje por construir su paz interior y por cultivarla. Y yo creo que para eso es muy importante que seamos capaces de meditar, que seamos capaces de reflexionar sobre las cosas que nos pasan, de que asimilemos las cosas, que no vivamos como a la ligera, como que las cosas nos resbalaran, no, que las cosas que nos pasan las pensemos, las procesemos y organicemos interiormente las cosas. Pero este es un primer paso. Las otras dimensiones son fundamentales. Todos nosotros somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos derechos y tenemos deberes. Ejercer los propios derechos y exigir los propios derechos y cumplir sus deberes, eso es un aporte sustancial a la paz. Si nosotros no respetamos los derechos de los demás, si nosotros no respetamos y hacemos cumplir nuestros propios derechos, estamos contribuyendo a sociedades desarmónicas, descontroladas, perdidas. Y ya como ciudadanos tenemos además posibilidades concretas de aportar a hacer ver en distintos espacios las posibilidades de la paz y defender, por lo tanto, valores. En este caso concreto, en Colombia, en este momento, yo creo que a nosotros nos toca defender que nosotros merecemos vivir sin esta confrontación armada. Que Colombia es un país que hace rato merece vivir más tranquilamente y que las soluciones de los problemas las hagamos sin tener que matarnos. Yo decía al principio que una de las condiciones de la paz fuera de que se viva tranquilamente, fuera de que se garanticen los derechos, de que haya equidad, es que los problemas se resuelvan, para sintetizar, sin tener que matarnos. Nosotros, cada uno, tratando de resolver sus problemas sin enfrentar al otro, sin tener que agredir, porque hay que discutir, porque es que la paz no es la carencia de conflictos, Claudia, que eso también tú lo sabes y todos lo sabemos muy bien. Cuando hablamos de la paz no hablamos como de una paz ideal, como un Sí, mundo no hay pues idílico, problemas, que como no un hay mundo idílico, que problemas. no hay problema. La paz no es la carencia de problemas, es la posibilidad de resolver los problemas sin tener que matarse, sin tener que agredirse. Y eso sí es posible en la sociedad actual. Que aquí en Colombia, por ejemplo, en este momento, a cualquiera que piense distinto se le ataca, a cualquiera que se comporte distinto, sea en el campo sexual, en el campo ideológico, político, religioso, hay una cantidad de condenas y eso. Aprender a la tolerancia, que es una condición fundamental de la paz, que la tolerancia no es aguantar todo, porque hay cosas que no se deben aguantar. La inequidad, eso no se debe aguantar, hay que rebelarse, pero tenemos que tener una capacidad de comprender a los demás y entender que el ser distinto no es ser enemigo y que al distinto no hay que matarlo. Estas son cosas fundamentales en la vida cotidiana, que en la vida diaria de uno, en su oficina, en su consultorio, en su trabajo agrícola, como conductor, en lo que esté, entienda que los problemas que cada día va a haber se pueden resolver sin tener que agredir a otro o a otros, y mucho menos sin tener que matar. Pero es que aquí en Colombia se mata por deporte, literalmente, y eso es terrible. Y con esta guerra tan larga que hemos tenido, esta confrontación armada, se ha perdido ese sentido de que la vida tiene un valor muy grande. Antanas ha insistido tanto que la vida es sagrada, ¿no? Eso no es un invento de Antanas. Yo creo que eso, la humanidad hace rato siente eso. Esto que te decía, esta cosmogonía de los Andes, es la defensa de la vida como supremo valor. Bueno, pero entonces para terminar,
podemos construir la paz partiendo de nuestras actitudes diarias hasta ya nuestro propio compromiso político, ideológico, nuestra actividad cotidiana, nuestra relación con los demás, con los trabajadores, con los superiores, etcétera. En todos esos escenarios en los que cada uno estamos, debemos hacerlo. Y para terminar, hay una dimensión política de la paz que tenemos que defender. Yo creo que aquí en Colombia, lo que ya insinué antes, la paz se ha devaluado, porque es que la paz ha sido una cosa o de un presidente o del otro, o del uno contra el otro, o del otro. La paz no es una cosa de los presidentes, ni de los caudillos políticos. La paz es una necesidad de todos los colombianos y colombianas. Hablando aquí, podríamos hablar a nivel global. Pero aquí en Colombia la paz no es una propiedad de un presidente, de un negociador, de un político, no. Eso sí, los conflictos bélicos, las guerras las resuelven los guerreros, pero la paz la construimos los ciudadanos. Y la construimos los ciudadanos haciendo esas cosas que decía anteriormente. Cada uno consigo mismo y cada uno colaborando y contribuyendo a que entre todos construyamos sociedades equitativas, sociedades respetuosas, sociedades tolerantes, sociedades que sepan transar con lo que es inevitable, que son las diferencias, las desigualdades que son inevitables, pero que podemos transformarlas, manejarlas en una forma que no implique el daño y mucho menos la muerte del otro. Bueno, en tu trabajo en la Comisión de la Verdad te tocó viajar a las zonas más recónditas del país, entrevistar a mucha gente, ver mucho dolor, ver cosas que pues por suerte tú me lo has contado a veces, cosas muy terribles y muy dolorosas. Cuéntanos cómo lidia uno con tanto dolor para que no se vea afectado su propio bienestar. Es imposible que uno no se afecte totalmente. En alguna medida uno se afecta. Y yo lo viví pues personalmente en la comisión, ver tantas cosas, oír tantas cosas, cosas que uno no se imaginaba. Yo también quiero decir, yo no llegué a la comisión virgen en eso. Yo ya llevaba como 30 años estudiando esto de la violencia en Colombia y leyendo historias y viendo cosas. Pero ya en la comisión sí como que cayó el telón y me tocó ver toda la cosa así en vivo y realmente eran cosas de un dolor y de una barbarie, de una cuestión supremamente agresiva, de una destrucción total, de una desvalorización total de la vida. Son cosas terribles. No voy a contar ahora qué ejemplos, pero otras conversaciones podríamos tener ya sobre casos concretos. Pero entonces, imposible que uno no se afecte, pero entonces uno sí tiene que tener unos mecanismos tanto previos como simultáneos para defenderse. Por una parte, digamos, una salud mental, digamos, lo más cultivada posible y mantener uno como hay una palabra que a mí me gustó mucho y yo en la comisión yo pensaba, ¿qué virtud necesito? Y yo creo que hay una que es muy importante, que es la templanza. Que la templanza para mí es como un temple sereno. O sea, ser capaz de ser duro, de ser fuerte, pero manteniendo siempre una gran tranquilidad. O sea, un temple, templanza yo creo que tenga algo que ver con eso, inclusive etimológicamente, pero es un temple pero con Palabra firmeza. para el bogle. Sí, sí, de acuerdo, hay muchas así. Bueno, pero entonces digo, uno necesitaba cultivar personalmente una cantidad de virtudes, digo esta por ejemplo, uno necesitaba una cierta templanza y al mismo tiempo también hay que decirlo, uno tenía que tomar cierta distancia. Porque si uno se sumergía totalmente en la cosa, digamos así, desnudo, lo ahogaba eso, o sea, lo oprimía, era imposible. Y yo te puedo decir, yo por suerte, yo casi no alteré mi sueño en el trabajo de la comisión, que para mí es un muy buen indicador. Dormir bien, para mí es una señal, volviendo a nuestro tema central, de gran bienestar. El buen sueño es una señal para mí casi que inequívoca de buen vivir sí. Y de estar bien, o sea, de bienestar. ¿No? Sí. Yo no tengo duda de eso. Yo puedo decir, por ejemplo, a mí en muy pocas noches se me dañó el sueño en el trabajo de la comisión. Entonces digo, era necesario uno cultivar, por una parte, su paz interior, sus valores, sus virtudes, y al mismo tiempo crear una cierta, no coraza, pero sí una cierta defensa, una cierta barrera de protección para poder que esto no penetrara ya y lo destruyera aún. Pero como te digo, tengo que reconocer que de todas maneras eso nos golpeó muy fuerte, pero también tengo que decir,
en positivo. Eso me convenció N veces de la necesidad de que en Colombia tenemos que salir de esta situación y la convicción de que sí es posible. Lo que pasa es que es difícil, implica pues una cantidad de cosas de las que no vamos a hablar ahora, pero en Colombia la paz sí es posible. Eso que dicen pues que aquí estamos condenados a vivir así, no. Ha habido países, yo me acuerdo el caso de los suizos, por ejemplo. Los suizos han sido unos guerreros pues toda la vida. Vivieron en guerra y cuando le acabaron las guerras se fueron de mercenarios para otras guerras. Y cuando ya no había dónde ser mercenarios, se fueron para la Guardia Suiza al Vaticano. Pero han sido pueblos muy agresivos y han logrado llegar. Hoy en día Suiza es, digamos, una especie de paraíso de paz. Un homicidio allá, un homicidio en Japón. Es una cosa rarísima. Las sociedades pueden establecer patrones en los cuales se pueda vivir tranquilamente, pero requieren procesos educativos. A mí me ha llamado mucho lo que acaba de salir hace como 15 días del nuevo proyecto educativo japonés. A mí eso me parece interesante. Creo que tenemos que estudiar eso porque hay cosas muy interesantes de valores que permiten sociedades, digamos, con un gran nivel de exigencia, de competitividad, crear unas condiciones de cierta tranquilidad, de cierto bienestar. Bueno, pero entonces termino. No es imposible uno vivir inmune a los dolores de estas cosas, pero es perfectamente posible que uno sea capaz de enfrentar eso a partir de su paz interior, a partir de su cuidado interior, de una comprensión clara de las dinámicas de esas cosas, de racionalizar lo más que se pueda y de compartir con otros. Porque compartir, Claudia, nos ayuda mucho, tú sabes, y lo hemos vivido. Cuando uno tiene una tristeza muy grande, una pena, un problema, compartir con alguien que no necesariamente le conteste ni le dé la solución. Como decía William Faulkner, alguien que me oiga. Solamente que lo escuche. Que lo escuche, alguien que lo escuche a uno. Que esté ahí. Uno necesita eso. Entonces, eso sigue siendo válido. Necesitamos oírnos, necesitamos que nos oigan y debemos también ejercer nosotros la capacidad de oír, de acoger a los demás para ayudarles a caminar en este camino de bienestar. Saúl, como que uno siente, yo personalmente, que pasan los gobiernos, pasa el uno, pasa el otro, nada cambia, como que seguimos igual. Tú que llevas tanto tiempo en esto, dime 3 cosas buenas que hayamos logrado como sociedad los colombianos para que nos vayamos como con algo también positivo y no como todo lo negativo. No, yo creo inclusive pues ya como médico epidemiólogo uno ve indicadores que han mejorado. La esperanza de vida, por ejemplo, cuando yo nací, la esperanza de vida, o sea, los años que uno esperaba vivir una vez que nacía eran como 55 años. Hoy ya estamos por los lados de 75, 78 años. Eso indica que se han logrado crear condiciones de vida más razonables para mucha gente. Entonces yo creo que lograr algunos indicadores positivos, reducción de la mortalidad materna, reducción de la mortalidad infantil, o sea, estoy hablando ahora como epidemiólogo, lograr reducir algunos de esos indicadores y crear indicadores positivos, como una esperanza de vida que ya en las mujeres está llegando a 80 años en Colombia, esas son cosas positivas. Yo creo que también en Colombia hoy en día hay una cantidad de condiciones que permiten una vida agradable. Yo de hecho, por ejemplo, yo no quiero salir a vivir a ningún otro país, yo quiero los años que me falten, si es que me faltan años, vivirlos en Colombia. Por lo menos unos 25. No sabemos, bueno, pero vivirlos aquí. Yo creo que en Colombia hay muchas cosas positivas en términos, ya decía estas, de condiciones y calidad de vida, en términos de desarrollos en conocimiento, en la cantidad de gente, por ejemplo, que ya en Colombia llega a la universidad, ¿no? Y que puede hacer una profesión, eso hemos avanzado muchísimo. O sea, yo creo que hay avances reales. En infraestructura yo creo que, a pesar de que es lentamente, pero hemos avanzado. Yo creo que lo que es hoy el sistema, pues tanto aéreo como vial, etcétera, yo creo que se avanza mucho menos del ritmo que uno quisiera. O sea, si me preguntas entonces en concreto, yo digo, hemos mejorado algunos indicadores de calidad de vida, hemos mejorado algunas oportunidades un poco más amplias y hemos tratado de lograr algunos desarrollos importantes en algunos campos del conocimiento y de la práctica. Pero al mismo tiempo seguimos teniendo problemas terribles. Y no me voy a extender en eso, pero a mí leyendo recientemente que en Colombia todavía 1 de cada 3 colombianos vive en la pobreza. A mí eso me parece abrumador. Me parece francamente una especie como de casi que un fracaso social.
¿no? Y cuando no solamente es que 1 de cada 3 colombianos es pobre, sino que el 11%, o sea, más de 1 de cada 10 colombianos, vive en la miseria, eso es una vergüenza. Sí. Eso es una vergüenza. O sea, no podemos vivir tranquilos mientras tengamos situaciones como esta. Por más que haya grandes ciudades, que haya grandes desarrollos urbanísticos, que haya desarrollos tecnológicos importantísimos, etcétera, que construyamos universidades, etcétera, etcétera, mientras sigamos teniendo estos dos datos de que 1 de cada 3 colombianos sea pobre y 1 de cada 10 colombianos vive en la miseria, eso no podemos estar tranquilos y tenemos que rebelarnos contra eso. Ahora, cuando digo rebelarnos, no estoy hablando pues de seguir con armas y eso, es crear modificaciones en la estructura y el funcionamiento económico y político que permita por lo menos que eso se reduzca significativamente. No hay sociedades, digamos, con cero pobreza, por lo menos que yo sepa. Siempre hay algún margen, más o menos. La cuestión de la miseria, eso hay países pues que la han logrado controlar, reducir mucho más, pero es que yo creo que Colombia, insisto, es una vergüenza que 1 de cada 10 colombianos en este momento esté viviendo en la miseria. Y sobre todo con tanta desigualdad de oportunidades, que es lo que a mí me parece más difícil, porque realmente hay gente que nace y vive toda su vida sin oportunidades, no puede hacer ese esfuerzo para saltar esa brecha, que en otras sociedades sí se logra mucho Se ha más. logrado, ¿no? Es que en eso hay logros y hay sociedades. No hay una sociedad ideal, eso es otra cosa que yo también tengo clara. Hablábamos hace poco planteando sociedades como Singapur, por ejemplo, que para muchos es como Un el modelo, ejemplo es como lo óptimo, casi como la burbuja. Pero yo que estuve en Singapur, obviamente pues apenas unos días, no viví en Singapur, pero estuve unos días en Singapur, mi hijo vivió varios años allá y yo diría, yo no quisiera pues que aquí fuera Singapur, pero al mismo tiempo, allá si uno ve lo que es, por ejemplo, vivir tranquilamente. Poder que los niños de No tener 5 o 6 temor, años salgan a la calle, vayan a la guardería solos, tranquilamente, ¿no? De que uno salga sin esa sensación de aquí, que ahí es cuando uno siente, que uno aquí se va limitando, uno va creando como ciertos nichos en los que se mueve y otros los va prácticamente excluyendo. Hay áreas de la ciudad, y lo tengo que decir francamente, donde a mí no me siento seguro, donde me siento supremamente intranquilo, claro, casi que en riesgo, ¿no? Yo creo que necesitamos crear condiciones de una muchísima mayor tranquilidad, que es la palabra que hemos manejado aquí y que nos sirve para todo esto que hemos hablado, para bienestar, para buen vivir y para paz, la palabra tranquilidad. La tranquilidad como ese resultado, como ese producto de esas condiciones. Bueno, Saúl, danos 3 cosas que nos dirías a todos los que estamos escuchándote hoy, en las que podemos aportar para que este entorno en el que vivimos, este mundo en el que vivimos sea un poquito mejor y que de paso eso también nos ayude a cultivar nuestro bienestar. Bueno, diría sintéticamente, primero, tenemos que creer tercamente en la paz. Y creer tercamente en la paz nos debe llevar a no resignarnos a seguir aguantando estas cosas, a que sigan los enfrentamientos, a que siga la violencia, a que se sigan resolviendo las cosas, digamos, a las malas, a la fuerza, a balazo limpio. No, necesitamos en Colombia creer que la paz es posible y empeñarnos en construirla, ayudando a modificar las condiciones que siguen haciendo posible la guerra. Y ahí tenemos que ver lo que estábamos comentando, de reducir esos niveles de pobreza, esos niveles de miseria, de aumentar la participación política, de tener más en cuenta las regiones, etc. Entonces, una cosa es trabajar tercamente por la construcción de la paz. Otra cosa que me parece muy importante, ya a un nivel más general, es necesario soñar. Uno no puede vivir sin sueños, pero no bastan los sueños. Necesitamos que trabajar cada uno diariamente por volver realidad sus sueños. O sea, no se trata solo de soñar, hay que soñar. Eso es importantísimo, pero uno no se puede quedar soñando. En cierta forma, lo que vale, lo que da sentido es ese esfuerzo cotidiano por tratar de volver realidad los sueños que cada uno tenga. Y lo otro que estaba diciendo, tenemos que convertir la vida y el cuidado de la vida en el gran objetivo de cada uno y de la sociedad.
que reflexionemos sobre lo que entendemos por la vida, que le demos valor a las cosas de la vida y que defendamos la vida y, como dijimos antes, no solo la vida de los humanos, sino la vida con los demás. Estos mensajes de la cuestión de la paz, de la cuestión de los sueños y el trabajo, el empeño por volver los sueños realidad y esta defensa, digamos, vertical de la vida, del derecho a la vida buena, del buen vivir, que se ha desvalorizado también mucho en Colombia, porque aquí las cosas se vuelven pues como así, se banalizan, pierden valor. Yo creo que vivir bien, vivir bueno, es una meta supremamente importante. Desafortunadamente aquí últimamente se ha desvalorizado, pero esas tres opiniones me atrevo a dar, Claudia. Saúl, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros, compartir todas tus enseñanzas, toda la sabiduría que has cultivado en tantos años de trabajo en un tema tan complejo, tan difícil. Espero tenerte nuevamente acá y pues tú eres un ejemplo de lo que es el buen vivir realmente. No, gracias a ti, Claudia. Quedo supremamente agradecido, muy motivado a seguir pensando, seguir trabajando y muy convencido de la importancia de espacios como este, por lo que te vuelvo a felicitar, que creo que en este momento tienen mucho valor y en alguna forma pueden contribuir a estas metas que hemos señalado. Muchísimas gracias. Bueno, si tienen preguntas, comentarios, dudas, si quieren saber más de estos temas, coméntenlo acá abajo, suscríbanse, compartan este video con el que les parezca que puede necesitarlo.